años de mucho entusiasmo, de mucho estudio, de mucho aprendizaje, de muchos sentimientos. En este momento, para mí, agradezco que pueda yo presentar a una gran una persona incansable en el estudio, un ejemplo para nosotras que somos amigas de ella, una gran madre, una gran abuela, es médico internista, ozonoterapeuta, terapeuta neural, y realmente su hoja es grande. Pero quiero decir lo que Anabeli me sale del corazón: eres una mujer maravillosa, siguiendo tus pasos. Mariela y yo hemos seguido muchas cosas y estamos ahí. Te agradezco que estés con nosotras siempre. No necesitamos comunicarnos todos los días, pero siempre estamos presentes. Así que les dejo con la doctora Anabeli Tataje, un gran ser humano. Bueno, tengo 40 años de médico y en esos tantos años de mi vida la medicina me llevó a cambiar, ya no solamente ser un médico internista, sino especialista en VIH, haciendo investigación. Pero como era muy inquieta, veía que una vez que aprendí algo, ya no me interesaba seguir trabajando en eso porque no aportaba nada a mi vida. Entonces fui renunciando en muchos trabajos para ir viendo otras posibilidades. Y tuve el caso de una persona, un paciente, que tuvo un problema de segmento cortical en el brazo derecho, y ahí conocí lo que ahora se llama la medicina integrativa, otros tipos de tratamientos, la cámara hiperbárica. Renuncio a mi trabajo y abro una clínica de medicina regenerativa, donde estuve trabajando mucho tiempo y hasta ahora con medicina hiperbárica. Y en el camino tuve un problema lumbar y conocí la ozonoterapia. Tengo 8 años trabajando con ozonoterapia. La mayoría de mis pacientes son diabéticos, la mayoría, y son referidos de hospitales, de otros médicos, porque llegan en un estado bastante comprometidos, con úlceras que parecieran que nunca se van a resolver, y que gracias a todo lo que he aprendido durante tantos años los he podido acompañar y los he podido ayudar. Y en este transcurso de mi vida como médico, un día me invitaron a una charla de terapia neural de un alemán, y llamo a Mariela y le digo: Mariela, vamos, no sabemos qué cosa es la terapia neural, pero total, todo lo bueno hay que aprender. Y por lo menos yo me quedé muy impresionada de todo lo que hablaron de la terapia neural. Y contactamos con Frida, que es otro médico terapeuta neural, y ella nos informó que iba a venir un médico argentino, Gonzalo Andina, a darnos unos cursos. Así que muy ilusionadas fuimos al primer curso con él, del inicial, seguimos y el avanzado. Y Gonzalo nos invita a nosotros a ir a Colombia, porque iba a haber un curso con Fernando Córdoba, que no lo conocíamos hasta esa fecha. Pero yo en ese tiempo no estaba muy convencida de la terapia neural. Como tenía algunas ideas todavía ortodoxas, como que me era muy difícil, y decía: ¿y para qué voy a poner ese puntito? O no tenía mucha confianza para hacer otro tipo de puntos. Todavía no entendía mucho esto de la historia de vida, y entonces como que estaba media perdida. Y cuando llego a Colombia y escucho a Fernando, de verdad que me quedé muy impresionada. Primero, por su don de ser humano. Segundo, porque nos enseñó que la terapia neural también tenía parte científica, en el sentido de que tenía tomografía, resonancias, hasta dónde llegaba, las nuevas técnicas. Y eso me impresionó tanto que le dije: ¿y cuánto me cobras por quedarme unos 15 días en tu clínica? Y me dijo: nada, quédate cuantas veces quieras venir y te quedas. Así que con Mariela tomamos la decisión de quedarnos unos días, y después de eso me quedé enganchada con la terapia. Pero todavía tenía muchos miedos miedos de cómo iba a colocar la aguja y en qué punto. Pero en el transcurso de estos años, Fernando nos fue llevando de la mano a todo este grupo. Lo que somos ahora se lo debemos a Fernando. Él marcó mi vida de una forma tal que cambió de ser humano, cómo tratar a los pacientes. Cambié mi consultorio, como yo veía que él lo hacía.
aprendí a abrazar a la gente, porque yo no soy una persona demasiado cariñosa, o por lo menos no lo era antes. Me costaba a veces acercarme a los pacientes. Ahora me he vuelto una persona que mis compañeros de promoción el año pasado me dijeron: ¿quién eres tú? No eres nada de lo que nosotros cuando estudiábamos contigo eras. Tú eras muy seria y en cambio ahora eres muy abierta. Nos hemos quedado asombrados que vinieras y nos abrazara, porque jamás lo hubiera hecho en otra época. Entonces miren cómo la terapia neural me cambió la vida. Me hizo tomar decisiones de repente muy serias y muy duras en mi vida, pero que me han dado felicidad, y siento que soy una terapeuta neural feliz. Feliz, y creo que eso es lo que hemos también querido dar nosotros en este encuentro, la felicidad que cada una tenemos de ser una terapeuta neural. Ahora que he escuchado tanto de la terapia neural, pienso que no sé nada, pero que todavía estoy en el camino de seguir aprendiendo. El día de hoy me ha tocado un tema. Bueno, antes de todo voy a presentarles a las vicuñas, que son la lana más fina de todo el mundo, la llama, que está ahí con la parte posterior de Machu Picchu, y la alpaca, que es tan famosa y seguramente ustedes han comprado muchas cosas de alpaca, y la montaña de 7 colores, que es una belleza y de verdad ojalá que lo puedan conocer. Entonces, el tema que me dijeron que tenía que hablar era sobre ozonoterapia, pero es una terapia compatible con la terapia neural. Entonces, como que me agarró un poco frío y decía: bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué cosa voy a decir? Comencé a hacer algunas revisiones actualizadas de ozonoterapia, pero no quería llenarlos de mucha información, sino algo muy práctico, que es lo que hace la ozonoterapia dentro de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de ozonoterapia, estamos hablando de 3 moléculas de oxígeno. Y este gas que se encuentra en la atmósfera alrededor de la Tierra es muy importante. Hablamos de la capa de ozono, decimos que es un protector de los rayos UVB, y en realidad es muy importante para nosotros. Y se crea con la energía generada de las tormentas eléctricas. Y esta es la base por qué nuestros generadores de ozono se han basado en este dato. Cuando un generador de ozono médico, para que se produzca estas moléculas de ozono, justamente están hablando de una descarga eléctrica de alto voltaje. ¿Y que forma la capa de ozono que nos protege y es un filtro de las radiaciones ultravioletas? Entonces, la ozonoterapia médica, porque hay ozonoterapia industrial, de agua y de un montón de otras formas de usar el ozono, es una terapia oxidativa. Parece mentira, si nosotros queremos tratar a un paciente que ya viene oxidado, ¿cómo es que le vamos a dar algo que nos va a oxidar? Pero esta oxidación es muy corta, es en pequeñísimas cantidades, y que lo que quiere con esta oxidación pequeñísima es que todo el cuerpo comience a trabajar aperturando segundos mensajeros y haciendo de que todo el sistema antioxidante comience a despertar y nuevamente a trabajar para nuestra formación. Favorece la formación de sustancias antioxidantes, como ya les había dicho. Entonces aquí les presento el generador de ozono, que es una descarga eléctrica de alto voltaje, como ya les había dicho, donde hay una mezcla de gas, ozono y oxígeno. Pero hay algo muy importante. Yo a veces digo, verdaderamente, la palabra ozonoterapia es la correcta. Solamente es el 5% de ozono lo que entra cuando nosotros hacemos un tratamiento. El 95% es oxígeno puro, ya que sale de un balón de oxígeno 100% puro y entra a este generador de ozono con esta descarga y genera lo que llamamos como tratamiento de ozonoterapia. Entonces el ozono induce un pequeño, controlado y transitorio estrés oxidativo. Y esto, lo que se quiere trabajar con este pequeño estrés oxidativo, es que lejos de producir daño, lo que va a hacer es estimular los sistemas de defensa antioxidantes. Como este estímulo es controlado y es transitorio, estos radicales libres que se están formando, porque él actúa a nivel de proteína, de lípidos, de glóbulos rojos, glóbulos blancos, como respuesta a esta
exposición de radicales libres controlados, va a haber una estimulación antioxidante. Entonces aquí vamos a ver lo que hace el ozono dentro de nuestro cuerpo cuando ingresa en pequeña cantidad. Y también es importante decir que después de 15 o 20 minutos, la literatura va cambiando en tiempos, el ozono ya no existe, se vuelve a convertir en oxígeno. Por lo tanto, este pequeño estímulo se va a los 15 o 20 minutos. Y como vemos, es que los efectos biológicos del ozono tienen lugar por segundos mensajeros, o sea que el efecto de ellos no es directo en el organismo, va a actuar a nivel de los eritrocitos, de las proteínas, de los carbohidratos, de los ácidos nucleicos, y ahí van a generar las sustancias reactivas de oxígeno. Y también van a trabajar sobre los lípidos, donde va a hacer una peroxidación lipídica. ¿Por qué esta parte es importante? Porque acuérdense que la membrana celular tiene fosfolípidos alrededor. La membrana celular de una célula plasmática, del núcleo, de las organelas, todas ellas están formadas por fosfolípidos. Entonces, esta creación de radicales libres, cuando estamos muy oxidados, lo que hace es ir a destruir toda esta cantidad de ácidos grasos y van a hacer mucho daño en la membrana. Entonces, una vez que ellos han actuado sobre las proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos, ellos son los que van a actuar como segundos mensajeros y su acción va a ser en los eritrocitos, mejorando la entrega de oxígeno. En leucocitos, activando el sistema inmune. En las plaquetas, liberando citocinas y factores de crecimiento. En el caso del endotelio, como va a haber una liberación del ácido nítrico y de los eritrocitos para que nos ayude a evitar problemas inflamatorios y una mejor dilatación de vasos sanguíneos para mejorar la irrigación. En la médula ósea, liberando células madres y también haciendo que haya una mayor cantidad de eritrocitos que nosotros en la literatura se les nombra como superpoderosos. Son mucho mejores que los eritrocitos que normalmente tenemos. Y en otros órganos, regulando las proteínas y las enzimas antioxidantes. El anterior. Ahí. Bien. Entonces, cuando hablamos de las especies radicales libres que se han originado por esta estimulación, tenemos nosotros 5 radicales libres que son muy importantes. El superóxido mitocondrial, y que nuestro organismo tiene un sistema de antioxidación. Entonces, para cada radical libre existe un sistema antioxidante. En el caso del superóxido mitocondrial es el superóxido dismutasa mitocondrial, que es una enzima, pero ellos necesitan necesariamente de un antioxidante que vendría a ser el manganeso. Si no hubiera manganeso, no hay actividad de esta enzima, por eso es muy importante. En el caso del superóxido citoplasmático, de la superóxido dismutasa citoplasmática, tenemos que tener siempre cobre y zinc, porque son los que van a estimular la acción de esta enzima. En el peróxido de hidrógeno necesitamos la catalasa, el glutatión peroxidasa, y ahí necesitamos la L-acetilcisteína y selenio. En el peróxido lipídico es la glutatión peroxidasa, la enzima que va a actuar sobre ellos, y necesitamos la L-cisteína y selenio también. Pero tenemos un gran problema. Cuando existe el radical hidroxilo, no tenemos una enzima que actúe en la fase antioxidante. Entonces el organismo necesita de los antioxidantes exógenos que le llamamos, entre los cuales está la vitamina E, la vitamina C, el ácido alfa-lipoico, la coenzima Q10, el complejo B y otros antioxidantes más. Es una larga lista. Cuando nosotros estamos en un estrés oxidativo, en un síndrome metabólico, tenemos inflamación de bajo grado y otras enfermedades crónicas que han sido originadas por mucho tiempo, estas vitaminas van a tener que necesariamente ser agregadas.
porque si tenemos una mayor cantidad de radicales libres, justamente porque tenemos un problema oxidativo muy grande, que nuestra capacidad antioxidante endógena no es capaz de neutralizarla, vamos a tener nosotros que necesariamente agregar para que trabajen estas enzimas todos estos antioxidantes endógenos y los exógenos también. Entonces, durante la respiración celular, todo eso lo sabemos, se van a producir siempre radicales libres. Y este es el sistema antioxidante que utiliza nuestro organismo. Pero cuando el organismo tiene, estos son mecanismos que los neutralizan y son mediadas por las enzimas que necesitan de estas sustancias antioxidantes. Pero ¿qué pasa si yo estoy mucho tiempo enfermo? Un diabético, un hipertenso, enfermedades autoinmunes, donde el paciente ya viene oxidado, ya viene con problemas inmunológicos, viene con muchas alteraciones. ¿Qué es lo que va a pasar? La siguiente. Vamos a ver que va a haber un daño estrés-oxidativo muy alto. Entonces el organismo no va a tener la capacidad de poder neutralizarlos. Esto va a hacer que haya una mayor cantidad de sustancias reactivas al oxígeno y de peroxidación lipídica. Va a hacer que alteren las membranas celulares, porque ya les había comentado que había fosfolípidos en su composición, y esto nos va a hacer que haya enfermedades degenerativas, inflamación de bajo grado, que muchas veces no son detectados ni siquiera por el paciente. Entonces, ese es algo que nosotros tenemos que tener como base cuando nos viene un paciente bastante comprometido en alguna enfermedad crónica. La siguiente, por favor. Pero cuando nosotros vamos a comenzar a trabajar con ozono, tenemos que tener algo muy importante: principios básicos. Porque el ozono es un gas que es muy bueno, que tiene muchas formas de trabajar para ayudarnos, pero va a depender de la dosis y de la forma como uno lo coloque. Entonces, el ozono puede ser terapéutico, pero también puede llegar a ser tóxico. Y cuando el ozono entra a nuestro cuerpo y no es en la concentración adecuada, en vez de ayudarnos a retroceder todo ese sistema que ha estado oxidándonos, nos va a hacer que esto nos haga más daño. Por eso es muy importante evaluar el tipo de paciente, cómo viene ese terreno biológico, para decidir a qué método dentro de la forma como voy a utilizar el ozono y qué tipo de concentración. Entonces tenemos el primum nocere, ante todo no hacer daño, escalonar la dosis. En el caso de ozono tienen dos tipos de forma de trabajar. Uno de ellos es que se comience con dosis bajas y se va aumentando lentamente. Y el otro es que cuando nosotros tenemos úlceras, quemaduras muy grandes, se va a comenzar con dosis muy altas para ir bajándolas posteriormente. Y aplicar la concentración necesaria, porque una concentración elevada de ozono lo que va a originar es que no siempre va a ser mejor, nos puede hacer mucho daño, en función de la terapia aplicada y el tiempo de aplicación. Entonces, la terapia con ozono es beneficiosa para aquellas patologías de origen inflamatorio, isquémico, infeccioso y alteraciones del estrés oxidativo. Es una terapia que es bien tolerada por los pacientes, dependiendo también qué es lo que yo quiero obtener del tratamiento con ozonoterapia, siempre y cuando la administración sea en dosis adecuadas y por una vía no dañina para el organismo, y les voy a explicar por qué posteriormente. La dosis a usar para evitar que el estrés oxidativo severo puede producir un daño irreversible. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos el diagnóstico de estos pacientes. Un proceso irreversible podría saturar las defensas antioxidantes con el consiguiente daño tisular, que es lo que no queremos con nuestro paciente. Entonces aquí están los efectos biológicos del ozono, que como ustedes pueden ver, van a alterar todo el sistema de oxidación como el que venía el paciente, y va a elevar los sistemas antioxidantes, va a mejorar el sistema de irrigación, de oxigenación de los tejidos, tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio,
También tiene que actuar mucho con algunas de las sustancias como el colesterol, el ácido úrico, la glucosa. Tiene un efecto antiinfeccioso, antiviral, antibacteriano, con muy buenos resultados. Ayuda a equilibrar la respuesta del sistema antioxidante y mejora el transporte del oxígeno en todo nuestro organismo. Y aquí tenemos las vías de administración. Tenemos muchas, cada cual va a ser dependiendo de lo que queramos darle al paciente en el tratamiento de ozonoterapia. Por ejemplo, tenemos la subcutánea. Lo utilizamos mucho cuando vemos que, por ejemplo, hay un tejido que no está respondiendo a otras terapias y comenzamos a colocarlo alrededor de las úlceras específicamente, o en tratamiento para varices, y realmente va muy bien. El intradiscal, que lo hacen en sala de operaciones por médicos expertos en hacer ozonoterapia intradiscal. No cualquier ozonoterapeuta lo puede hacer. Dentro de la ozonoterapia, personas muy especializadas. La intraperitoneal, y ahí venía el tema, ¿por qué escoger la vía y por qué una vía pudiera ser muy dañina? La he puesto aquí justamente porque hay médicos que utilizan la vía intraperitoneal y lo último que sabemos en investigación es que es la peor de las vías. En las casuísticas de investigación, algunos médicos no dicen cuántos fallecieron, solamente los que pudieron vivir y no siempre quedaron bien. Entonces es una vía que actualmente está como vetada, aunque algunos médicos todavía lo hacen, lo enseñan, pero los que tenemos mucho tiempo en ozonoterapia y estamos a la vanguardia de todo este tratamiento, vemos que esto no es lo adecuado. La insuflación uretral también lo hacemos con una sonda especializada y muy poca cantidad, con valores de concentraciones pequeñas, y se hace específicamente cuando hay problemas uretrales de vejiga que son, a pesar del tratamiento que han tenido antes, son recurrentes en infecciones, entonces se trabaja con la insuflación uretral. El intramuscular se trabaja como terapia menor. Esto es para todo lo que es inmune, ¿no? Problemas alérgicos, entonces saca 5 centímetros de sangre, se le coloca 5 centímetros de ozono y se coloca intramuscular. Y nosotros vemos bastantes efectos muy buenos. En agua ozonizada, porque lo trabajamos para las heridas. En algunos casos las personas pueden tomarlo, pero tiene que ser un día, estar en la refrigeradora, porque muy rápidamente hay un problema que no es muy durable. El intratonsilar, como así hemos visto los métodos para poner en terapia nodal, también lo podemos utilizar en las amígdalas. La otra, por favor. No, falta una. Bueno, la automoterapia mayor se hace con la extracción de sangre como si fuera una se me fue la palabra, una transfusión, y es muy buena, pero actualmente, por ejemplo, yo ya no lo utilizo, es muy engorroso, el paciente se siente muy incómodo y las concentraciones a veces, si el médico no lo sabe manejar, pueden ser muy altas, entonces hay que tener mucho cuidado. Actualmente nosotros lo que utilizamos es la solución salina, que es más manejable, son dosis muy pequeñas y entonces evitamos el problema de una oxidación mayor. Y en autoterapia mayor, si el paciente está muy oxidado, yo normalmente nunca lo pongo, prefiero una solución salina a dosis muy bajitas. También tenemos que cuando el paciente no le encontramos una vía endovenosa para colocar, ya sea autoterapia mayor o solución salina, recurrimos a la insuflación rectal, que es también sistémica. Me ha ido muy bien en problemas también urinarios, en todo lo que tiene que ver lo gastrointestinal, hepático, el estómago. Y lo que sí les digo siempre a las pacientes femeninas es que se cuiden si están en época fértil, porque podrían salir embarazadas.
Yo les cuento el dato de mi nuera. Tenía una... no podían tener bebés, ya tenían 2 pérdidas, tenía un embrión último que les quedaba. Y vinieron justo en la época del COVID y se quedaron en Perú 3 meses. Entonces comencé a ponerle sonda rectal tanto a mi hijo como a ella, y también muchas cosas ortomoleculares. A los 3 meses ellos se regresaron a España, y en agosto, eso fue en junio, y en agosto habían salido embarazada. Al año de ella ya tener a la bebita, salió un segundo bebé sin ninguna causa asistida. Entonces, esa experiencia, yo ya la sabía y habíamos tenido conversaciones con otros médicos, me hizo entender que sí, había sido cierto, porque el que no podía tener bebés era mi hijo. Tenía un problema con sus espermas y habían tenido muchos tratamientos y no había sido resultado, por eso lo hicieron el asistido, ¿no? Entonces, en las indicaciones, las hernias discales y lumbares cervicales son las más frecuentes en la consulta. Y nos va muy bien, pero yo lo que hago es, primero, una buena historia de vida, y posteriormente voy a saber si que verdaderamente es un problema de esa discopatía, que recién la tiene, o es que el dolor recién le comenzó y esa discopatía está hace muchos años. Porque a veces se descubre por casualidad y no sabemos si eso verdaderamente es actual. En cáncer sí lo utilizamos mucho en dosis muy pequeñas. En tratamientos ginecológicos, bueno, acá Mariel es una experta, yo no hago nada ginecológico. En enfermedades metabólicas como la diabetes, mejorando la glicemia, y es cierto, controla muy bien la glicemia. Dolor agudo, crónicos en articulaciones, tendinitis, lo pongo mucho en artritis. En úlceras venosas, tengo una experiencia con una paciente que tenía sus venas muy tortuosas y ella decía ya no puedo poner un vestido porque están muy dilatadas. Estuvimos con ella 6 meses y desaparecieron las dilataciones. Ahora ella se puede volver a poner un vestido y me dice, me siento muy bien porque tampoco ya no tengo los calambres, ya no tengo los dolores, y su hermana había tenido úlceras, así que yo no quiero llegar a eso de las úlceras de mi hermana que han sido de muchos años sin curación. Fibromialgia, cansancio, fatiga crónica, estas son las que se utilizan más porque hay investigaciones para otros tipos de enfermedades que todavía no están aprobadas, pero que están en el camino para una aprobación. ¿La siguiente? Bueno, aquí es un paciente que viene me derivan muchos pacientes con pie diabéticos, y así llegó. Entonces comenzamos a hacerle ozono, y esta es a la 3ª semana. La otra, por favor. Miren, solo. Sí, 3ª semana. Ya estaba para injertarlo. ¿La otra? Este es un caso de un paciente de 23 años que sufre un accidente. En su trabajo, una máquina le separa toda la piel y llega así a la consulta, lo deriva el cirujano del hospital. Y acá ustedes pueden apreciar que no solamente la parte de adelante, también la parte posterior, todo está comprometido. ¿La otra? Y ahí estamos en la 3ª semana. ¿La otra? Miren cómo, este es me lo mandaba la foto del mismo cirujano que le hacía las limpiezas en sala. Aquí ya comenzó a llenar porque hay una que creo que no, me parece que no le he puesto, donde los tendones todos estaban expuestos. La otra. Miren cómo está ahora, ¿no? Ya tiene 3 semanas y media y está recuperando. Lo hago también con tratamientos ortomoleculares. En ese utilicé terapia neural. ¿Por qué? Porque le hice una femoral para mejorar irrigación. El paciente era joven, pensábamos que iba a perder el pie, pero gracias a Dios va en una muy buena evolución. Entonces, cuando me hablan de la terapia neural, yo ahora he tratado solamente ozono, pero ahora voy a tratar cómo hago la integración. Cuando yo solamente era solo, jamás me preguntaba mucho de la historia de vida. Y comienzo yo a hacer más preguntas y me daba cuenta de que no venía solamente con un tema que me derivaba porque era diabético de 30 años o algunos pacientes con cáncer. Tenían cosas ya
de antes. Entonces comenzaba yo a hacer, y no siempre le ponía al inicio en todas las úlceras terapia neural. Cuando me preguntaba si no le había puesto terapia, le ponía en otros lados, en otros puntos donde yo creía que era lo que él necesitaba o ella necesitaba. Y lo que sí ahora he aprendido, que le puedo poner terapia neural en gotas, ya, porque yo no lo hacía, porque lo que hacía era ponerle ozono subcutáneo. Sí, en algunas ocasiones he puesto también terapia neural subcutánea y me ha ayudado mucho, pero ahora, después de la charla de hoy día, del taller, definitivamente es lo que voy a hacer ahora que llegue a mi consulta. Entonces, bueno, yo no voy a decir más de terapia neural porque después de todo lo que me han antecedido y he dicho todo y he aprendido mucho de ustedes, lo único que les puedo decir es que ahora sí siento de que cuando converso con los pacientes tengo que hacerles entender que parte de lo que ellos traen tiene que ver con un sistema que está alterado. Y les explico, mi consulta ahora dura 1 hora. Antes duraba 15 o 20 minutos. Dura 1 hora, me doy tiempo de conversar, de abrazarlos, de examinarlos, y eso es muy gratificante. Entonces les trato de entender que su cerebro es muy importante, que tiene vías y que tiene un sistema que los dos son amigos, pero que tienen que estar en equilibrio, para que ellos puedan entender que van a haber ciertos cambios. Y les trato de explicar, porque no siempre comienzo con terapia neural, ya que no son derivados para terapia neural, que es una técnica que va a recuperar las funciones naturales del sistema nervioso, los cuales se han visto afectados o alterados debido a ciertos traumas o patologías, bueno, todo el mundo es siempre muy llamado irritación o fagocitosis. No tengo que explicar esto porque todos lo sabemos, tampoco esto, pero sí esto, porque estos estímulos persistentes en el tiempo, cuando uno los logra detectar en la consulta, me va a ayudar a que el paciente se mejore, ya no por lo que ha venido, me lo digo el médico, porque casi todos mis pacientes son derivados, sino que ellos comiencen a entender que muchas de las cosas de su pasado las tengo que traer al presente para que ellos puedan autorregularse. Aquí han hecho algo que se pareciera un poco a lo que hacíamos en ozono, como era, por ejemplo, el tejido lesionado, el foco inflamativo, el proceso inflamatorio que hay en todos estos casos, la reparación y la cicatrización. ¿Y por qué? Porque cuando el sistema autónomo quiere reparar, desea hacerlo que ese tejido lesionado llegue a hacer la misma función que tenía antes. De repente no igual, pero la más parecida. Y que cuando esto no sucede es donde comienza a quedarse ese campo interferente que nos va a tener el problema de enfermedades. Entonces, disculpen, esa sonoterapia no es neural. Estaba haciendo una comparación y algo que está resaltado es que la sonoterapia cuando te la enseña una historia de vida. O sea, llega, yo le pongo el punto y ya está. Pero ahora no. Llegan para ozono, van derivados, pero yo comienzo a ver cuál es el tratamiento que le va a ayudar mejor. No me es fácil muchas veces porque son personas que no están viniendo para un tratamiento neural. Tengo que ir hablándoles y convenciéndoles de que en una sesión, probablemente la segunda, les voy a hacer terapia neural. Mis pacientes casi todos son de recursos muy bajos. Son gente muy pobre. Entonces, muchas veces yo les pongo terapia neural y no les cobro. O les pongo solo y tampoco les cobro. O los meto acá y no les cobro. Porque creo que en la medicina el dar es algo maravilloso. Porque lo importante es que el paciente salga lo más sano que nosotros podamos ayudarle en su transformación metabólica. Y en terapia neural que no me permite a mí hacer mucho más terapias sin costo, veo una gran satisfacción con los pacientes. Bueno, con gratitud sincera me despido, esperando que este encuentro haya dejado una huella muy positiva en todos ustedes, como ustedes la están dejando en mí, porque me están dejando muchas huellas con sus enseñanzas de todo lo que he escuchado. Bueno, esta es una foto la última foto que tomé con Fer en noviembre, Mariela, ¿no? ¿Sí? Fue el último curso que llevamos y siempre nos tomamos una foto, me estaba haciendo reír Erika,
Me encanta, esa es la última que tengo de él y es la que he puesto también en mi post y todo lo demás. Y ahora les voy a presentar a Londra. Yo tengo caballos de paso. Ica es una ciudad donde hay muchos caballos de paso. Ella, ella es campeona de campeonas. Si ustedes ven su paso, es un paso muy elegante. La parte erguida del cuello es muy fina. Sus pasos son muy suavecitos y baila precioso. Normalmente nunca la hago bailar porque trato de proteger mucho sus patas. Pero en esta ocasión era el cumpleaños de mi hijo y hicimos esto para todos sus amigos. Miren cómo se mueve la bailarina. No se ve que se mueve, como si estuviera en el aire. Uno se cortó la... Por favor, todos en la mesa redonda acérquense. Espero que les haya gustado mi explicación de Osuna. Es muy simple porque no quería llenarlo de mucha información. Muchas gracias.
Buenas tardes de nuevo. Buenas últimas tardes. Ya estamos en las goteras de finalizar este hermoso sexto encuentro en esta bella tierra. Y entonces vamos a realizar esta última mesa redonda, en donde en el día de hoy hemos visto que se han tratado no temas tan centrados nada más en terapia neural, sino que se han abordado otros momentos terapéuticos. A lo largo del día ustedes los han oído a los diferentes ponentes. Entonces en esta mesa, en este momento, hay médicos y hay odontólogos. Y cada uno de ellos vino a expresar una posibilidad terapéutica de acompañar a la terapia neural en un momento dado. Entonces, pues abrimos esta mesa redonda para trabajar ese aspecto. La pregunta sería, dentro de una visión sistémica compleja, ¿es posible ese acompañamiento de la medicina natural? ¿Es posible el acompañamiento del trabajo con ozono o con los sueros o con las diferentes posibilidades que se han planteado? Y ahí pensamos que está bien abrir esta mesa. Bueno, yo por supuesto que creo que depende el caso. Como dijeron todos mis compañeros, cuando el paciente viene a la consulta, nosotros vamos a bioregular con las herramientas que tengamos y con lo que creamos que es necesario para este paciente. Por supuesto que para mí la estrategia terapéutica sinérgica es válida, dependiendo siempre de la singularidad y sin caer en la protocolización y la molecularización de la vida. Pero creo que es válido y por eso muestro mi forma de trabajar. Yo diría claramente que sí, y como lo decía en la charla, en muchísimos casos es deseable y se necesita, pero el tema está en la individualización, en la singularidad y el quitarse del panorama del que tiene que curarse. Entonces lo primero que tengo que preguntarme es, ¿qué es curar? ¿Es quitar un síntoma? ¿Es desaparecer un dolor? ¿Es desaparecer una úlcera? Es lo primero que tengo que cuestionar. ¿Qué es curar? ¿Qué es la evolución del paciente? Porque puede que venga un paciente con una rodilla así de grande y yo le pongo unos puntos de terapia neural y el paciente en la siguiente consulta y me dice, y le digo, ¿cómo se siente? Doctor, deprimido, pero la rodilla está desinflamada. Si no tengo las cosas claras, voy a empezar por decir, está súper bien, va muy bien. O sea, debo tener primero el concepto de curar. ¿Qué quiero curar? ¿Qué es lo que llamamos curar? Bueno, pero si vino, le coloqué las agujas, mejoró, y el paciente por X o Y motivo me da alguna reacción y yo, no, este paciente está muy tóxico, pues puedo mi historia de vida y planteo alguna desintoxicación que no tiene que ser necesariamente lo que estamos hablando de naturismo. La homeopatía tiene sus recursos y otros medios y otras formas. Entonces lo primero que tendríamos que tener en claro es ¿qué es curar? A mí me gustaría que los que charlaran, comentaran y preguntaran fueran ustedes, porque si no, eso solo en una dirección y eso no puede ser. Hola, buenas tardes.
Es muy interesante estar viendo que hasta cierto punto se está permitiendo la combinación de la terapia neural con otras terapias. Yo aquí me vengo haciendo dos preguntas. Una, ¿no haremos un sobreestímulo? Y otra, ¿quién de todos fue el que hizo mayor efecto en el paciente? Por un lado estoy estimulando al sistema vegetativo y por otro lado lo estoy acompañando con medicina naturalista, con homeopatía, con acupuntura, que también lo hago, ¿no? Pero manejo la terapia neural aparte. Para mí, desde que nos han enseñado, que nos han formado, era como una medicina, no era una complementaria, es una medicina, es forma de hacer medicina aparte. Y ahorita con esto pues me surge más la idea, las dos preguntas. No estoy sobreestimulando al paciente y no estoy además en la duda quién fue el que me ayudó. Desgraciadamente en México me está dando coraje que lo están vendiendo, ya está protocolizado, todas las terapias juntas. Plasma rico en plaquetas, ozono, y al último meten terapia neural. Por Dios, esto yo no lo acepto, ¿sí? Pero ahorita estoy viendo ya la combinación, pero ¿hasta dónde o con qué me puedo apoyar? ¿Con una, con dos complementarias? ¿Esperar un día, esperar dos? ¿Cómo puedo resolver esa duda? Bueno, muy interesante la pregunta. Yo también me preguntaba cuando arranqué con este tipo de abordajes. Había empezado a estudiar medicina ortomolecular y en el mismo año conocí la neural, que me enamoró por completo. Pero fíjate vos que cada vez que más sabemos, es muy lógico cuando estudiamos, por ejemplo, la procaína, que es con lo que yo trabajo, hay algunas propiedades como el pKa y el coeficiente de liposolubilidad del anestésico que difunden mejor en un medio más alcalino. Por lo tanto, en este caso, la estrategia terapéutica sinérgica estaría totalmente indicada. No te estoy hablando de hacer como lo que vos comentabas, que en mi país está cada vez peor, el super día de spa, donde vos a un paciente sano o enfermo le vendés un combo de todo lo que vos comentaste. La forma que yo trabajo, que es lo que yo trato de sinergizar, mi base es lo que el paciente yo siento que necesita, concordando con él, siempre en equipo, de modo horizontal. En el caso del melanoma de Maxi, utilicé las estrategias que yo, el paciente y el oncólogo acordamos la mejor estrategia terapéutica sinérgica con ese pacientito. Se acompañó siempre de un proceso emocional, se acompañó siempre de alimentación, de actividad física, de proceso depurativo, y juntos en equipo fuimos viendo qué era lo que Maxi podía hacer. Entonces, en ese caso yo no sé cuál fue la terapia que hoy hizo que Maxi, un PET totalmente comprometido, metastásico, por ahora siga limpio. Creo que la charla yo la titulé Estrategia Terapéutica Sinérgica porque creo en ese camino en el caso de Maxi. Tengo un montón de pacientes que uso solo terapia neural, yo amo la terapia neural, salvó mi vida y la forma de vincularme con la vida, amplió los límites de lo posible en mi vida. Nunca pensé que una terapia me llegara a dar tanto. Soy muy feliz haciendo terapia neural, pero a veces no alcanza, depende del paciente. Quiero agregar algo a la respuesta acá. Mire,
por lo menos en lo que son mis 34 años. Combinar la terapia neural con la medicina natural, yo no, generalmente lo hago o se hace buscando o una mejor respuesta de la terapia neural o que se me aclare el cuadro. O a veces cuando voy a iniciar y no tengo ni idea dónde empezar. Pues, lo mejor, lo que dice Hipócrates, lo mejor es no hacer daño, entonces mejor me quedo quieto y no le hago nada, sin mandarlo a ayunar es hacer nada. Pero la más de las veces durante esos ayunos, el paciente llega a la consulta y siente, el caso de una mujer, ya doctor, es que durante el ayuno aparecí con un flujo. Hago y miro la historia de vida, pero aún ni siquiera, porque es que esos son datos que recolectamos y llamamos de historia de vida, ni siquiera es la historia de vida, porque no va y mira la historia, no ha tenido hijos, o sea, no tiene los antecedentes, pero el organismo lo está diciendo. Entonces, ¿quién la va a curar? O sea, la verdad ahí, digo, la terapia neural, pero para mí se me vuelve secundario. Si yo me quedo en el campo de la medicina, entonces le coloco terapia neural, le coloco una, y viene con flujo, le pongo un tampón con aceite de ajonjolí, que eso es buenísimo para los flujos, y le coloco un remedio homeopático. O sea, ¿qué estoy haciendo? Entonces estoy de acuerdo con usted, estoy sobreirritando ese organismo y probablemente va a desaparecer el flujo, pero a vuelta la paciente va a aparecer con algo más grave. Entonces estamos haciendo una medicación progresiva. Hola. Hay un grupo de personas que nos han acompañado durante estos 3 días online y también tienen preguntas para hacer. De pronto acá me dicen que una pregunta para ti, Cristina. Daniela pregunta, quería consultar por implantes dentales. ¿Es posible colocar implantes de circonio en lugar de los de titanio para no generar un cambio irritativo? Bueno, tal vez Daniela es la persona que pregunta. Bueno, tal vez yo no soy la persona más apropiada para hablar de implantes, porque yo no hago implantes, yo no recomiendo implantes tampoco. Creo que no se trata necesariamente del material, e incluso con Rosario Cedeño, que es una especialista en materiales dentales, que es profesora de la Universidad Internacional de Cataluña, y del máster también, pero digo, que ella está en catedrática de materiales dentales. Con ella lo hemos hablado y en las clases, ella dice que justamente, ¿no?, el tema de los materiales no es solo si son biocompatibles o no en el momento, sino que también los materiales van evolucionando y nosotros también vamos evolucionando, y los materiales que en un inicio puede parecer que no son irritativos o que no producen inflamación o que no tienen degradación, al tiempo se descubre o hay una adaptación o hay una coevolución donde empiezan a ser nocivos. Eso ella lo ha dicho en varias oportunidades. Eso en relación a los materiales. Independientemente de los materiales, yo cuando hice la exposición de endodoncia, dije que en general la odontología que nosotros hacemos es una odontología que está, por más que le pongamos amor, cariño, ajo, caléndula o ayuno o lo que sea, es una odontología que es una acción interventora, es invasiva, es agresora. Entonces, por eso mi invitación hoy de repensar cómo sería la odontología. Capaz que habría que sacarle el término odontología, capaz que nos tendríamos que inventar todo. Eso en relación a los implantes, no sé si más o menos está contestado.
Igual hay una intervención, igual es una cirugía, igual es un cuerpo extraño. Yo he visto, claro, a mí la gente no viene a ponerse implantes conmigo, sino que la gente viene conmigo cuando los implantes no les funcionan. Entonces yo tengo un montón de pacientes con, no solo con perimplantitis, sino con implantes que odontológicamente estarían bien, pero que tienen una repercusión, por ejemplo, migrañas, dolores de cabeza, dolores de rodilla, bueno, distintos tipos de procesos que desarrolla la persona en emergencia. Y en relación a, si puedo, a enganchar con la pregunta anterior de la parte de las medicinas biológicas, en realidad para nosotros, si pudiéramos dar el paso de atender desde todo el cuerpo, confabulando para el órgano dental, además de la terapia neural, poder indicar un ayuno, poder indicar un enema, poder revisar un poco por lo menos el estilo de vida y ayudarnos. En mi caso, por ejemplo, que hago odontología herbolaria, nos ayuda a trabajar desde todo. Entonces es bien sinérgico con la terapia neural. Bueno, yo quiero complementar un poco la respuesta de mi paisano, que yo trabajo terapia neural como la parte más importante, ¿no? Como algo que hace mi trabajo diario desde lo que yo, lo poco que sé y conozco de la terapia neural. Sin embargo, cuando yo empiezo con un paciente con terapia neural, que es todos mis pacientes, y yo veo que tengo un tope también con la terapia, que no encuentro el campo interferente, que busco, o que no encuentro una respuesta idónea para que el paciente se sienta mejor, yo tengo otras herramientas. Y las herramientas pueden ser el ozono, puede ser homotoxicología, puede ser sueroterapia, y es ahí como yo complemento y puedo hacer posible que el tratamiento de mi paciente se vuelva una sola medicina. Porque no estoy, claro, si yo compruebo que la terapia neural va a ser el éxito de mi paciente, qué padre, pero si no, yo puedo tener muchas herramientas que lo que estoy buscando es que en realidad mi paciente sea el que viva y se sienta bien, de venir a buscar ayuda y que tú puedas ayudarlo en una solución con la terapia neural, con el ozono o con la ozonoterapia, y que al final del día se vuelve una sola medicina para él. Bueno, quería comentar en relación al tema, estoy conversando mucho con Fernando, de qué temas incluir, porque yo sé que acá muchos de los que están, además de la terapia neural, hacen otras terapias. Entonces es lo interesante. Pero a veces escuchamos a algunas personas como que se cierran en la terapia neural como lo único. Y yo le decía de broma todavía, yo creo que si el doctor Payán estuviera vivo, algunas cosas cambiarían. Y ahí cuando él me dice, sí, claro, tiene razón, cuando él decía, pues no me crean, bueno, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí seguir su legado. Sobre todo Benta, David y todos los que básicamente invitados estuvieron acá, estaban bajo ese pensamiento. Y en relación a esta asociación, o sinergismo, o complementario, a veces las palabras no es la más adecuada, depende de quién lo diga. Por ejemplo, es palabra alternativa acá en Perú es como que no es bien vista. Y nosotros hemos querido tratar de normalizar la terapia neural en el colegio médico. Y son las terapias como que integrativas que está, esa es la tendencia, ¿no? Ayer hubo una pregunta que hicieron acerca de Peyrione, creo, una enfermedad de Peyrione, acerca de contestar bajo el punto de vista de terapia neural. Yo he mejorado mucho de esos pacientes, pero cuando ya no funcionaba, empecé a usar ozonoterapia y vi el cambio. Cuando fui a Colombia en este segundo viaje, encontré a Fernando haciendo algo de ozono, algunas cosas que compartíamos en estos tiempos. Y él era una de las personas que hablaban que lo único que hace era terapia neural. Entonces yo diría, yo hago como la reina de mis terapias la terapia neural,
pero hay que abrir a veces la mente. Y uno que viene de la ortodoxia, que tenemos pues grandes beneficios, entonces digo, ¿cómo lo podemos dejar? Entonces, y la pregunta que uno se hace dice, ¿en qué momento? Esa es la individualidad. Ahí, a nosotros nos llegan ya pacientes que incluso ya recibieron terapia neural, pero una terapia neural lineal, una terapia no mirada con una manera integrativa, sistema médico complejo, o no hacer una historia de vida adecuada. Entonces yo estoy porque me funciona, digamos, y no es que a todos lo combinamos. Generalmente, si habláramos de porcentaje, pues el 90% es terapia neural. Gracias. Y nos falta un tema para la ganadora. Sí, falta un tema. Quería de pronto hacer un comentario. La terapia neural, una cosa es la terapia neural como técnica, como una técnica terapéutica, y otra cosa es la terapia neural en cuanto al pensamiento. Esa terapia neural realmente, de golpe me estoy equivocando mucho, nos regala algo mucho más profundo que el simple llegar a colocar unas agujas para que el paciente cumpla nuestras expectativas, ¿sí? El pensamiento de la terapia neural nos invita a cuestionar muchas veces los significados que nos han planteado acerca de lo que es la enfermedad, la salud, la vida, la muerte, ¿sí? Frente a en qué punto nos situamos, frente a qué nos estamos situando. Por eso yo no sé si otro tipo de terapias tengan el mismo planteamiento filosófico, y perdónenme que estoy insistiendo en lo de la filosofía, pero es que si tiene el mismo planteamiento filosófico y el mismo pensamiento que tiene la terapia neural. De golpe la medicina tradicional china tiene algo muy poderoso en sus concepciones, casi nada de medicina tradicional china. Sé que la homeopatía tiene algo también que lo sustenta fuertemente, pero muchas veces nos dejamos seducir por los resultados finales, ¿sí? Si yo hago cualquier otro tipo de terapia sostenido en unas bases, en un pensamiento, en una filosofía, bienvenidas sean, digo yo. No es rechazarlas, no es decir, porque si no entraríamos en un dogma muy aburrido de que la terapia neural es lo mejor de todo y lo cura todo. No es eso, no es hacia allá que queremos llegar, porque estaríamos cayendo en un error horrible, ¿sí? Sin embargo, nos da la oportunidad de ver procesos y de asistir a procesos y acompañar a ese otro ser que se encuentra con uno en un momento dado, y acompañarlo a hacer en esos procesos. Si en determinados momentos hay situaciones en donde no podemos, no sabemos cómo acompañarlo, que es muy normal, bienvenidas también esas otras ayudas para acompañar, bienvenido el conocimiento para acompañar, bienvenida todo lo que pueda permitirle a ese otro ser mejorar su calidad de vida, ¿sí? Yo pienso que es eso. En estos encuentros de terapia neural, sí hablamos mucho de la filosofía, de todo eso, pero tiene un sentido profundo. Y yo pienso que podrán pasar cientos de años y pasa lo que pasó con la filosofía, que a pesar de que llevamos más de 2500 años de haber oído a ciertos personajes, todavía esa filosofía nos hace preguntar qué es la vida, y hacia ahí tenemos que llegar al final, que es el proceso vital. Buenas noches.
Mi nombre es Zuli, vengo de Costa Rica. Estoy muy orgullosa de estar con todos ustedes. ¿Así? Quiero comentarles algo que le comenté a la doctora Julieta en el pasillo, me parece muy importante. La terapia neural es simple, es amorosa. Me ha enseñado que simplemente hay que conversar con el paciente. Y tengo un caso muy interesante que me gustaría compartirlo con todos ustedes. Una paciente de 70 años, la habían operado hace 30 años, la habían abierto porque parecía que tenía algo ginecológico y no tenía nada, la volvieron a cerrar. Y un día llegó para que yo le pusiera un antibiótico porque quería que yo le inyectara porque le dolía menos, que mi mamita es más suavecita. Y le mandé ceftriaxona, 1 gramo diario, y a la tercera la señora se veía verde, o sea, de verdad estaba verde, y yo no. Llamé a la doctora que la estaba refiriendo y le dije que ya no le iba a inyectar más porque ella estaba verde y que le hicieran un orocultivo para ver qué estaba pasando. Entonces la paciente me comenta que venía saliendo del hospital y le habían puesto imipenem, ¿verdad? No sé si todos saben el espectro tan grande que tiene el imipenem, no sé por qué le pusieron eso. Yo llamo al ginecólogo y le digo que leí la epicrisis, que si él está de acuerdo, que yo le haga terapia neural a la señora. Entonces él me dice, haga lo que usted quiera, porque tengo 30 años de verla y la señora va todos los meses a consulta. Entonces yo me senté con un cuaderno a observar, porque yo observo, o sea, primero porque los efectos secundarios están a un instante, a una respiración. Entonces observo y le preguntaba, iba cada 15 días. ¿Y qué hizo? ¿Y qué comió? ¿Y qué tomó? Todo, absolutamente todo, pues lo iba anotando. Y me acuerdo perfectamente, 3 meses de hacer eso, estaba aburrida, ¿verdad?, de hacerlo, porque al final nos da pereza, no tenemos tiempo. Un día llega, se sentía súper bien, ya había dejado de tomar antibióticos, ¿verdad?, porque le daban antibióticos todas las semanas, ¿verdad?, porque ella tenía una infección recurrente. Entonces, ese día tenía una máquina de ozón, por cierto, para echarle al agua, y le di un vaso grande de agua, y ella me dice, bueno, ya terminamos, voy a ir a hacer unos mandaditos y ahorita voy a dejar estas cosas acá y ahorita regreso, porque yo vivo en un pueblito pequeño, en Tamarindo. Y cuando regresa, yo soy tan observadora que la veo, porque yo tomo agua todo el día y orino todo el día, ¿verdad? Entonces le pregunto, ¿no va a orinar? Y me dice, no tengo ganas. Vaya a orinar, por favor. No, que no tengo ganas. Bueno, voy a ir a orinar. Se escuchó, yo no sé cuánto orinando, y se escuchó en todo el centro comercial, donde está el consultorio. Y entonces, cuando sale del baño, ¿verdad? Así, le digo, ¿por qué no quería orinar? No, es que no tenía ganas. Entonces, a lo que voy. Las mujeres, por la edad que la señora tiene, nos dijeron, cierren las piernas, no vayan al baño porque nos van a ver, ¿verdad? O sea, no usen vestido, ¿verdad? Eso me decían a mí de niña, no sé qué les decían a ustedes. Y la señora se sanó, o sea, y no fue, o sea, fue la terapia neural que me llevó a la observación, porque es un método científico, o sea, tantas investigaciones que buscan, es un método científico. La observé, hice todos los pasos del método científico con ella. Sí, le hice muchos puntitos que le ayudaron, pero simplemente le ocupaba de orinar de día, porque ella orinaba toda la noche, porque en la noche nadie la ve, entonces puede orinar. Pero ahí tuvo que haber habido una violación y muchos casos, pero ya la señora sabe que puede orinar. Entonces es un mecanismo normal para poder orinar, ella lo había desactivado. Pero entonces la terapia neural se lo volvió a activar, pero aún así ella seguía sosteniendo su orina, ¿verdad? Entonces, imagínense qué tragedia. Y era simplemente que ocupaba ir al baño. ¿Y cómo usted detecta eso? No se puede en una consulta de 20 minutos, ¿verdad? O sea, me llevó 3 meses, he hecho otras cosas que me han llevado 2 años. Cuando el paciente dice, ay, se me había olvidado que es que tenía una cirugía de ovario, pero le hicieron una sola cicatriz. Entonces, no ibas a encontrar nunca el campo interferente, porque al final tenés que hacerle una radio
reflexión, por favor, lo más corto posible. Con todas y con todos, buenas noches. La inquietud que tuvo el autor en México ha puesto más de uno en aprietos. O eres o no eres. Hay medias tintas a esas preguntas y esos cuestionamientos. Y las respuestas van a ser, pero si es que no nos da resultado, ¿qué hacemos? Entonces caemos en la duda de cuestionarnos si soy un buen profesional o no, y la respuesta a nivel racional va a ser: empleo mejor otra cosa. Creo que ustedes han hablado de ego, o alguien habló de ego, y seguimos cayendo en el ego. Y acá viene una situación bien simple. ¿No será que la terapia neural quizás no da el resultado que ustedes desean y el que el paciente anhela? Porque han perdido, no creo que la capacidad, quizás el tiempo de poder hacer una buena historia de vida. Ahí está la madre del cordero, en tomarse el tiempo, creo yo, y poder escuchar entre líneas la necesidad que tiene el paciente en su discurso, en su narrativa. Si nos tomamos el tiempo, no sé cuánto, porque varía, y hacemos una historia de vida, porque por eso se llama historia de vida, sabremos si la situación es física, traumática, emocional, no sé. Ustedes son los médicos, y los odontólogos y los veterinarios. Bueno, claro, si es veterinario no le va a decir historia de vida, ¿vale? Pero creo yo que la madre del cordero parte de ahí, en darse el tiempo de hacer la historia de vida para poder intentar, porque no son ustedes, no son dioses, son médicos, son personas, de saber dónde poner ese milagro, ese punto, ese pinchazo, y dejar que el cuerpo exprese. Y si da resultados, posiblemente no lo complementaríamos con otras técnicas. Al final cada uno, es cierto, toma su rumbo, toma su camino. Simple y llanamente es una percepción que yo tengo de lo que vengo escuchando y de todo lo que he aprendido de muchos de ustedes en estos 3 días. Ese es simplemente, no sé si un cuestionamiento o lo que fue. Sí. Me parece muy interesante el aporte. No siento que no hacer solo terapia neural en todos los pacientes sea, como decía Jorge, o sea, esto tampoco tiene que ser un dogma. Yo no siento que por no hacer a un paciente, porque no se dieran las condiciones en esa historia de vida y en ese terreno, en esa consulta, no hacer terapia neural, sea en esa individualidad incorrecto. Ojo con no meternos en otra caverna de Platón fundamentalista y no aceptar que si un colega quiere trabajar con una dieta antiinflamatoria, con un ejercicio, con meditación y terapia neural, lo estemos observando, porque todos somos libres, todos tenemos la posibilidad. Hay un libro del doctor Payán que se llama La medicina biológica, un compromiso con la vida. El doctor Payán habla de un montón de estrategias terapéuticas. Por supuesto que él coloca en la cima, en su corazón, por lo que yo percibí como lectora, la terapia neural, pero también aceptar que otros colegas trabajan en algunos casos con estrategias terapéuticas sinérgicas y que me parece que ante todo en esta vida el compromiso con la vida del otro, que todos acá lo tenemos, y si el paciente desea vivir
y yo en ese momento tengo otras herramientas que, a ver, ayuno, meditación, ejercicio y terapia neural, no creo que sea tema, chicos. O sea, yo te agradezco muchísimo el comentario, pero me parece que a veces sacamos el foco de lo que es el compromiso con la vida, con ese diálogo que se dio en esa consulta, desde el respeto y el amor a la medicina biológica. Y en eso, la terapia neural, que nosotros amamos con todo nuestro corazón, me parece. Una cosita pequeñita para complementar lo que estaba diciendo acá la doctora. Es que, mire, la pregunta es, y por eso trae esa cita de Payano. Acuérdense que pregunta, este es el orden que necesita el paciente. Pues es la primera pregunta que yo me debo hacer. El tema no pasa por medios, por recursos. El tema no pasa por allá, por favor. El tema pasa es por el concepto de qué es curar, cuál es el orden que necesita el paciente. El orden que necesita el paciente no es el que yo creo, es el que cree el organismo del paciente. Porque igual, con sola terapia neural, a mí me puede ayudar una paciente con una úlcera, como la que mostró la doctora, por un pie diabético o alguna cosa, y yo puedo empezar el femorales, anestesia circular del miembro inferior, y a lo mejor se cierra esa úlcera. Y eso es curar. Y realmente eso es lo que necesitaba el paciente. Entonces, el tema no es de recursos. Ahora, si yo al paciente le coloco los puntos que por historia de vida da para él, y además le agrego una corrección en su nutrición, estamos hablando de estímulos inespecíficos. Es decir, yo no le estoy imponiendo un orden al paciente, yo le estoy dando la procaína. La procaína es el organismo que escoge, o me estimulo o me inhibo. Y si yo le mando un ayuno, ¿en qué le estoy imponiendo un orden? En nada, absolutamente para nada, simplemente eso. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos, y entonces vamos con la última ponencia. Sí. Bueno, ya estamos cerrando el encuentro, y dentro del programa del encuentro había un concurso de trabajos de investigación.
yo le decía a Gretel ahora que la felicitaba porque tuvo las ganas, tuvo el impulso, tuvo el ímpetu de presentar un trabajo de investigación como lo presentaron otras 3 personas, eran 4. Si uno dice de 170 personas, 4 se atrevieron, ya es bastante para avalar y para felicitarlos. El trabajo de Gretel fue el trabajo ganador. Obviamente, a todos nos falta mucha tela para hacer grandes trabajos de investigación, pero siempre hay un primer trabajo de investigación, y Gretel quiere hoy presentarlo. Gretel es médica veterinaria, tiene consulta particular, especialmente con equinos, desde el 2006. Y bueno, nos va a presentar todo ese amor y todas esas ganas que le pone a su día a día con estos hermosos animalitos, estos hermosos seres como son los equinos. Gracias, Gretel. Gracias. Bueno, gracias por confiar en que podía aportar algo, y gracias por el premio también de capacitarme con el maestro David, y que muy agradecida. Más que un trabajo científico, es contarles una experiencia que a mí me ha dado muchas satisfacciones, y bueno, la idea es compartirla para el que la quiera tomar. Todo esto, el tema de la radiestesia, surgió a partir de cuando me capacité en el 2021, que hasta Juan Flores está uno de los profes, y me enamoré de la terapia neural. Apenas la conocí, pero fue un sentimiento muy encontrado cuando terminé de capacitarme, porque por un lado había encontrado lo que realmente quería hacer, y por otro lado era una mezcla de frustración y preocupación que no lo iba a poder hacer, porque todo se basaba en la historia de vida, y yo sabía que no iba a tener historia de vida con los caballos, porque conozco la mayoría de los propietarios, no iban a tener ese contacto estrecho y esa sensibilidad que se requiere para poder hacer una buena historia de vida. De ahí empecé a buscar, estudiar un montón de cosas, y llegué a la radiestesia. Primero probé conmigo, después con mi familia y después con los caballos. Estuve segura que funcionaba, empecé con los caballos. Muy brevemente, les cuento lo que es la radiestesia. Es percibir radiaciones, todo emite radiaciones. Podemos tomar la radiación del agua que tomamos, de nosotros mismos, saber qué energía tiene el agua. Todo emite radiaciones. A esas radiaciones las capta nuestra mente inconsciente. ¿Sí? Para que sea una buena lectura y un buen resultado, tiene que ser la mente inconsciente, sea nuestra intuición. Sería aprovechar nuestra intuición, que siempre la dejamos de lado, y es como una gran sabiduría que tenemos nosotros, y no la escuchamos por lo general. Como amplificador se usan varillas, se puede usar varillas, se puede usar un péndulo. Los usos más comunes son buscar agua, siempre alguien conoce a alguien que ha buscado agua. El objetivo de este trabajo sería evaluar la eficacia y la confiabilidad de la radiestesia como guía a dónde aplicar el anestésico local. El periodo de prueba sería desde que empecé a hacer terapia neural, noviembre del 2021 a noviembre del 2024. En ese periodo se trataron 120 animales, 113 caballos, 5 perros y 2 gatos. Esto es algo importante también, un poco habló David de esto de ir de menos a más. Yo no tengo acceso en los caballos a ganglios profundos,
Así que todas, la mayoría de mis aplicaciones son subcutáneas, con agujas 16.5, de 4 casos, pero una profundidad de 4 centímetros, que es muy poco también. Pero bueno, todo es, digamos, superficial, se podría decir. Acá hago una breve, digamos, reseña de los casos, 22 casos por claudicación, que es muy común en equinos, osteoarticulares, laminitis, una patología que nos afecta mucho, 12 casos, dolor en lomo, dorso, alteraciones de conducta, dermatopatías, infecciones en vaso, asma, diarrea crónica, pobre estado corporal, parálisis facial, hepatopatía, luxación rotuliana, cicatriz retráctil, hemiplegia laringea, poliuria, incontinencia urinaria, cealorrea, accidente ofídico, infección en una muela, parálisis del tren posterior, uveitis. Esa uveitis en realidad no es la que conté ahí, que dice una, traté más uveitis, pero solamente en una hice solamente terapia neural. En esa, por la úlcera que se ve ahí, acompañé también con aceite ozonizado, entonces esa no la cuento dentro de los casos. Anorexia, retracción tendinosa, head shaking. El criterio de evaluación que yo tomé, porque no tengo más que el resultado, o sea, la mejora clínica, ¿sí? Lo tomé como más del 60% de la mejora. Para mí era un resultado positivo. Bueno, esto me resultó muy fácil porque no fueron sometidas a ningún tipo de medicación o terapia adicional, tampoco se le cambió la dieta. O sea, la gente no tenía que hacer nada más, así que eso fue fácil porque por lo general cuando va una persona o un perro le recomiendan dieta natural, a la persona alimentarse mejor. Bueno, acá todo eso no tuvo ningún tipo de variación. Con una sesión, la sería respuesta favorable según el número de sesiones. Con una sesión, el 95% de los animales tuvieron una mejora de más del 60%, con 2 sesiones 3,3, una sesión, en realidad fue un animal, y sin respuesta a 3 sesiones 1, no pude hacerle más. De hecho, 2 de esas 3 la hice sin costo para poder seguirla, después no lo pude seguir más. Y dentro de los 0,83 de el animal y el otro que no respondió, son laminitis que ya habían empezado, que me las derivaron, ya las habían empezado a tratar con medicación convencional. Después yo seguí con terapia neural, pero noto que las laminitis, si ya la están tratando, tengo peores resultados. Bueno, conclusión, concluyo que es eficaz y confiable. En este tiempo también he encontrado otros beneficios del uso de la radiestesia, además de encontrar los puntos. En los caballos no puedo hacer ni los rollitos porque es distinta la piel que en el perro. Reducir la cantidad de puntos de aplicación en la cicatriz. Bueno, y eso lo experimenté primero conmigo, con una cicatriz que tengo en el pie por una pisada de un caballo, y es muy doloroso. Y bueno, hay cicatrices, se usa mucho en la marca Fuego, y no es en todas las cicatrices que hay que, según mi experiencia, que hay que aplicar. Disminuir una cantidad, cuando tengo la segunda sesión, a ver, estos 95% no quiere decir que no le haya hecho ninguna sesión después. A lo que tengo esa yegua de alteración de comportamiento que cada 8 meses le tengo que repetir porque empieza a manifestar algún tipo de alteración de comportamiento. Pero sí me mejoró con una sesión, solo que a lo mejor a los 4 meses algún caballo con artrosis le puedo repetir. Y en estos casos he notado que solamente el 50% de los puntos que me dio en la primera sesión tengo que repetir. Otro uso útil es controlar la cantidad de procaína en cuanto a profundidad y volumen.
yo detecto mediante las varillas o el péndulo y después vuelvo a detectarlo, y si me sigue dando, digamos, positivo, o sea que me está marcando la zona, es que no fue suficiente. Y hay veces que sí, que los caballos se mueven y a lo mejor no le puse la cantidad que hubiera querido, y hay veces que es suficiente y hay veces que no, y tengo que volver a aplicar. Otro uso, que bueno, más que nada por los médicos le puse, en un libro Lawrence Fisher lo señala como uno de los fracasos de la terapia neural. Cuando una persona está afectada por una geopatía, ese cuadriculado que se ve se llama líneas de Hartmann. Las descubrió un médico alemán. ¿Cuál es el problema con las líneas de Hartmann? Son emisiones que tiene la Tierra, son emisiones naturales que tiene la Tierra, tienen su función, pero el problema es que si justo la cama nos da en un cruce de estas líneas, las líneas forman un cuadriculado. Las líneas emiten electricidad, tienen milivolts, menos que en nuestro cuerpo. Pero cuando se suman los milivolts de las dos líneas, ahí sí nos ganan en milivolts y nos afectan. Hay libros que hasta relacionan los lugares, los tumores, según donde le da el cruce de la cama. ¿Sí? Si le da más abajo, va a tener tumores más abajo. También hablan que despolariza la célula, que cambia el pH. Acá les muestro rápido 6 casos nomás. Este es una yegua que tenía esta enfermedad del pie, sería el pie es el casco del caballo, tiene laminillas sensibles. Adentro, cuando se inflama, provoca mucho dolor porque está en un estuche córneo que no se expande. Esta yegua tenía la laminitis de hacía años, iba con estos, mejoraba, empeoraba, y cuando se fractura, bueno, ahí no sé si la casa la ve una y otra, bueno, ahí recién la hacen ver. Esa es una placa que controla los 3 meses, donde aparte de que se resolvió la fractura con terapia neural, sí se puede ver una mejora en la calidad del hueso. Esa es 16 horas post-sesión. Pikachu, él lo compraron por 15.000 pesos porque nadie lo quería, porque tenía estas lesiones y le pusieron de todo. Uno de los primeros también, muchas veces le decía, si funciona me pagás, si no, no. Les entraba por ahí por el bolsillo y ahí todos querían, más vale. Así que, bueno, yo creo que hay muchas cosas que no tengo el diagnóstico, no puedo hacer una biopsia, siempre está la limitación económica. Así que, bueno, él encontró su equilibrio y nunca voy a saber el nombre de lo que tenía. Bueno, esta gatita fue a un hípico a ver un caballo con cólico. Y me dice que la había mordido, yo pregunté por la gata, nadie me habló por la gata. La había mordido un perro y desde ahí había quedado con parálisis del tren posterior. 3 pápulas le hice subcutáneas mediante radiestesia, una en el pecho y 2 a nivel del sacro. Volví a la semana y le quise ver para repetirle y se me escapó. Ahí cuando se va no lo pudimos ganar. Bueno, ella, niña bonita, tenía mucho miedo. Es una nomás de las reacciones que tenía, se tiraba al piso, cuando estaba arriba se boleaba. El dueño mucha paciencia, pero no conseguía mejoras. Con una sesión, a la semana se fue de cabalgata y de ahí me mandó los videos. Ella cambió hasta la jerarquía con su compañera de corral. Ella era dominante y después pasó a ser dominante la otra, le tuvieron que cambiar de corral porque le pateaba. No quería que nadie se le acerque. Cuando fui a hacer otros caballos me mostraba el chico que le ponía la cola así, le rascaba. Bingo, le dieron unos anabólicos, un caballo de rienda, cuarto-milla. El dueño le dio unos anabólicos para ponerlo más musculoso y se hicieron análisis con el veterinario de él. Le hizo mal al hígado, empezó a perder peso y bueno, ahí le encontré muchísimos puntos más para ser un animal joven.
Las de arriba son las del día que le hice y abajo es a los 17 días. Cataleya, el dueño, la compra por internet. Cuando se baja del tráiler, le ve la parálisis facial que le impedía también comer bien. Ella le hice 2 sesiones, con una mejoró mucho y con la segunda, no sé si ven también el cambio del pelaje, cómo le mejoró. Otra laminitis, pero esta es impresionante, no solo el dolor, los años que tenía, la lisis del hueso, o sea, directamente no tiene la parte esa que es como una media luna, debería ser todo lisis, miren el perfil, eso debería ser recto. Y bueno, también mucho alivio a pesar de esas placas espantosas. Negro, a él le probaron de todo en un año, también lo compraron por internet. No respondía a fisio, bifofonatos, infiltraciones, quiropraxia, onda de choque, ozonoterapia. Y tenía un dolor en el lomo que bueno, la dueña no le podía hacer lo que ella quería, que era adiestramiento, entonces se la frustraba. Ya van 3 años y él no ha vuelto a tener dolor. La mayoría, Pikachu, tampoco ha vuelto a tener lesiones en piel. Samba, ella, su última gota de su barril o carga alostática sería que la venden y la sacan de su ambiente, la separan de su potrillo, la llevan a este nuevo lugar y bueno, se peló toda, supongo que sarna, tampoco tengo diagnóstico, y tampoco importa porque es obvio que hay un problema de inmunidad. Coyote, este caso por 2 cosas lo puse. Acá hay unos colegas que me pidieron que les enseñe, se ven las varillas, bueno, están todos con las varillas Ese lo hicieron ellos detectaron los puntos, o sea, ese mismo día, o sea, la mayoría era la primera vez que tocaban unas varillas o un péndulo, lo hicieron bien porque con una sola sesión, ese caballo, les cuento muy rápido, lo regalan. Al que se lo regalan viene en ese estado, que no está buena la foto, que está muy flaco, peludo, feo. Le hace odontología, se hacen los caballos, tiene muchos problemas de boca. La chica le dice, mira, acá hay que sacar la muela, hay una infección, la única solución es sacarla, consulta con otro odontólogo de Buenos Aires, le dice lo mismo. Y bueno, se lo devuelve, así como se lo había regalado, se lo devuelve. Estos otros lo dejan ahí donde estaba, nomás en un corral, y yo hago el curso en ese lugar. A los 4 meses hago el curso ahí. Al caballo sí que no le cambió nada del ambiente, porque ni que le hiciera la odontología lo ayudó, porque había pasado 4 meses y seguía igual. Y bueno, los chicos lo hicieron y así, un caballo adulto, o sea, un caballo adulto grande, o sea, es muy difícil encontrar un caballo viejo. El último que les voy a mostrar, esto es lo que decía Pipo de que vuelvan a jugar. Bueno, este potrillo volvió a jugar. A los 4 meses lo agarraron los perros, lo mordieron toda la zona de Lijar, lo llevan a una facultad que hay en Córdoba, lo curan meses, se le cicatriza, lo vuelven a llevar a la casa, se lo vuelve a abrir, lo vuelven a llevar a la facultad, se vuelve a cicatrizar, lo vuelven a llevar a la casa y ahí se lo vuelve a abrir, que es esa foto. Esto era un cordón fibroso que se me doblaban las agujas. Era tremenda la fibrosis que tenía. Y ese potrillo, con una sesión también, aparte de cambiarle el temperamento, era muy arisco, no se dejaba tocar, era agresivo. Él empezó a jugar, porque claro, yo no le tiraba más, y bueno, le saqué un montón de carga, ¿no?
Así que bueno, esas son las mejores, ¿no? Cuando cambian o el dueño te dice, lo noto feliz. Y bueno, esas son las grandes satisfacciones. Memoria a Merceditas, una gran maestra que tuve y que me enseñó que todo lo que sea para ayudarlos siempre está bien. Así tenga que recurrir no solo a la radiestesia, si tengo que recurrir a una comunicación interespecie por algo, son menos los casos, pero he mandado a hacer comunicaciones. Y si por algún motivo lo creo, también cuando llego a casa me tomo el tiempo de ver cómo están esos cuerpos energéticos que hablaba Teresa y ayudarla también por ese otro lado. Así que eso sería lo que me enseñó y que mis pacientes de alguna forma me lo avalan. Gracias. Le hacemos entrega de su diploma y ella sabe que está inscrita al curso, que es el premio. Queremos darle el micrófono al doctor David, que ha sido generoso en brindarnos esa beca. Y a ti. Bueno, ya cuando leímos el comité evaluador de los trabajos que recibimos, cuando vimos ese trabajo, realmente valoramos mucho trabajar con equinos durante 3 años. Ya solo eso, en más de 100 equinos ya es un valor para mí muy alto, porque no es algo común. Es decir, tener esa insistencia en recoger datos durante tanto tiempo, y datos numéricos y datos también iconográficos, ¿no? Eso ya tiene mucho valor, y esto es algo que deberíamos hacer. Simplemente para publicar un caso, si es un caso que tenemos documentado, incluso pues con fotos, ya tiene mucho valor. Y muchas veces no tomamos documentación, ¿no? Entonces, hacerlo durante 3 años y con este tipo de casos, la verdad es que ya tiene mucho valor. Y después también, para mí tiene valor el hecho de la creatividad, de decir, no, yo voy a hacerlo pues con radiestesia, con radiestesia, y porque me imagino que tendrás algún tipo de sensibilidad también con eso, o de experiencia, y lo voy a hacer a mi modo, ¿no? Payan terminaba los cursos diciendo que cada uno tenía que hacer terapia neural según a su manera, ¿no? Entonces tú lo estás haciendo a tu manera. Claro, no todo el mundo, creo yo, que tiene la sensibilidad de hacer radiestesia o de trabajar como tú trabajas. Entonces, lo que se valora mucho también es que cuando tiene alguien como una inquietud, sea capaz de llevarla a cabo, y no importa si en los cursos de terapia neural se habla de radiestesia, porque no se habla. Entonces, tener esa confianza en ti mismo. En los cursos de terapia neural no se habla de radiestesia, pero yo lo hago, entonces lo hago, lo investigo y lo muestro. Entonces, eso para mí tiene un gran valor también. Bueno, me cuesta hacer eso, pero bueno. Nos veremos en el curso que hacemos, que esta era la beca, en el curso que daremos el próximo fin de semana en Lima, organizado también por la Asociación Peruana de Terapia Neural, en colaboración con la Asociación Española y con el Instituto de Terapia Neural. Y bueno, ahí nos veremos. Creo que de aquí vais a venir unos cuantos.
y bueno, no sé si hay lugar para alguno más, no lo sé. Y es un curso en el que básicamente es de hands-on training, ¿no? de práctica. Hoy en día en terapia neural lo que se está llevando en muchos cursos es como una parte de semipresencialidad, ¿no? Es decir, el COVID nos ayudó a virtualizar. Antes del COVID, hablar de hacer un curso de terapia neural online era como un sacrilegio. Yo creo que para era como un sacrilegio, ¿no? Pero el COVID nos obligó. Yo me acuerdo que en el máster, estábamos a medio máster, entonces al fin de semana siguiente ya tuvimos que pasar a la virtualidad, ¿no? Entonces, hoy en día, poder hacer cursos en los que los pacientes, la parte teórica, básicamente, la parte teórica pueda ser online o grabada, pues hace que después, en un curso de 3 días, ya puedes ir mucho más a hacer historias de vida, palpación, técnicas. Bueno, esto yo creo que es, hoy en día, en las formaciones que se hace, ya está, es algo muy habitual y bueno, pues nos vemos en quien venga los días 4, 5 y 6, el próximo fin de semana en Lima. Gracias. Uno de los participantes, que es mi compañero en el máster, quería hacerles una invitación también. Charlie, hay que aprovechar que se están animando. Luego tenemos la cena, que es en el restaurante del club, donde fueron ya a ir a la cancha de fútbol, sino entrada está el restaurante. Ahí tenemos la cena de clausura, donde tenemos preparado una pequeña sorpresa para todos. Ahorita, en 10 minutos. Sí, bueno, entonces yo le había enviado a Mariela una información. Yo era el presidente, Charlie Cooper de Puerto Rico, vivo en Florida, pero soy de Puerto Rico. Soy el pasado presidente de Raya OMT, que han hablado del curso aquí. Tenemos la invitación para el congreso en Estambul en mayo. Nos gustaría tener mucha presencia internacional. Es una academia supuestamente que ellos dicen que son internacional, mayormente basada en Estados Unidos y en Canadá, pero tenemos muchos miembros internacionales o queremos tener una presencia internacional. Pero aquí hay tantos odontólogos que no están en los listados de nosotros, y yo no digo esto en son de reclutación, lo digo en son de mandato. A mí en Florida me preguntan mucho por los países latinoamericanos que si yo sé de algún terapista neural o de algún odontólogo neurofocal, y siempre tengo 2 o 3 que puedo enviar, y gracias a Dios a través del máster y a través de las personas que he conocido pues tengo esas conexiones. Pero me gustaría ver más en la academia para simple y sencillamente decirle a las personas, mira, vayan a la página, allí están los que están certificados, los que son buenos. Y entonces pregunté, hablé con la secretaria de membresía, y entonces María le va a hacer pasar un código que yo creo que le está dando un descuento de $200 americanos de la membresía anual, y también es un código que yo le pedí para los del máster, eso lo estamos pasando aquí, que es para la certificación SMART, que bueno, no sé si muchos saben, en Europa ya no se puede usar mercurio, pero hay mucho mercurio allá afuera, y hay unos protocolos basados en ciencia que la academia estableció, que han hecho mucho estudio y los establecieron bajo el programa que se llama SMART. La certificación es 100% en línea. No, aunque estoy hablando con Juan Pablo, con Gramajo, para ver si podemos hacer algo en persona, pero el programa está completamente en línea, completamente en cualquier lenguaje que quieran. Gracias a la inteligencia artificial, hoy día se puede traducir cualquier cosa. Todo está ahí disponible. El código para eso es 50% de la membresía de SMART. Ahora, también los que vayan al congreso de Estambul, lo mismo, 50% de SMART. Los invito a que miren la página si tienen interés. Es bueno, quiero crear una comunidad mucho más grande, especialmente en Latinoamérica. Gracias.
aprovechando el momento de la cortesía de la señora Mariela, también invitarlos a que el próximo 9 de abril el Instituto Latinoamericano de Odontología Sistémica y Terapia Neural está iniciando también su curso de formación. Entonces cualquier información se acerca con nosotros. Gracias. Nos vemos en la cena, nos esperamos aquí. Bueno, avisos parroquiales últimos. Lo que les quería comentar respecto a la rehabilitación masticatoria respiratoria, si que alguno está interesado. El maestro Emilio López Jiménez viene desde España, va a estar en Perú el 8, 9 y 10 de mayo. En Argentina está, bueno, va a estar presente en Argentina 22, 23 y 24 de mayo. Y en México va a estar, para los compañeros que están en México,